Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al sorteo que se realizó hoy, lunes 18 de diciembre, correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Ya se conocen los 8 enfrentamientos correspondientes a la siguiente instancia de la competición más importante del fútbol europeo, y en este video vamos a estar repasando con detalles todos los cruces de octavos de final. Recordemos que los mismos comenzarán dentro de aproximadamente 2 meses, en el mes de febrero, y que todavía no está definido el cuadro. Una vez se conozcan los 8 cuartos finalistas, es decir, una vez finalice la instancia de octavos de final, ahí se realizará el último sorteo de la Champions League, y no solamente quedará definida la siguiente instancia, sino que ya quedará el bracket definitivo de la Liga de Campeones. Hay equipos que claramente tuvieron más suerte a la hora de tener rival sorteado en estos enfrentamientos de octavos, y otros que claramente no tuvieron la mejor suerte. Pero en definitiva no dejan de ser los octavos de final de, como dije recién, el certamen más importante de todo el planeta a nivel clubes. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es un repaso general de los cruces de la siguiente instancia del torneo, y después vamos a meternos detenidamente en cada uno de ellos para ver cuál equipo es favorito en relación al otro. Como dije en la introducción, claramente hay cruces en los cuales algunos equipos se vieron más favorecidos, mientras que otros en los que obviamente hay conjuntos que no salieron beneficiados. Hay que tener en cuenta que no se podían cruzar conjuntos que se hayan enfrentado en el mismo grupo, es decir, por ejemplo, en el grupo A los clasificados fueron Bayern Múnich y Copenhague, no podían verse las caras, y a su vez también tampoco podían enfrentarse conjuntos del mismo país, más allá de que las únicas dos restricciones que tenía esta regla era que justamente el Bayern Múnich no podía enfrentarse al Leipzig y el Borussia Dortmund tampoco podía enfrentarse al Red Bull Leipzig. El resto de los enfrentamientos estaba disponible porque no había ningún equipo del mismo país en el otro bombo. En el A estaban los 4 conjuntos españoles, 2 ingleses y los 2 alemanes, mientras que en el segundo bombo aparecía el único alemán, que era la restricción que mencioné recién, y después los restantes 7 equipos eran correspondientes a otros países diferentes a los recién mencionados, por lo que no había tanta restricción como sí había sucedido en anteriores ediciones de esta Champions. Repasamos cuáles son los enfrentamientos correspondientes a estos octavos de final. El Oporto estará enfrentándose al Arsenal, el Paris Saint-Germain tendrá como rival a la Real Sociedad. Siempre el primero de los mencionados es quien terminó segundo en el grupo y es quien iniciará la serie en condición de local, mientras que el segundo es quien terminó primero en su grupo y quien tendrá la suerte de finalizar la llave siendo anfitrión. El PSV Eindhoven estará enfrentándose al Borussia Dortmund, el Copenhague de Dinamarca estará jugando frente al Manchester City, el Napoli estará jugando frente al Barcelona, el Inter de Milán se enfrentará al Atlético de Madrid, la Lazio tendrá que jugar frente al Bayern Múnich y el Red Bull Leipzig enfrentará al Real Madrid. Una vez se conozcan los 8 ganadores de esta serie de octavos de final por allá a mediados de marzo, se realizará un nuevo sorteo donde se estarán definiendo los cuartos de final de esta competición, y posteriormente ya quedará definido el bracket final. No habrá después posteriormente un sorteo de semifinales con los 4 equipos que avancen en los cuartos de final. Ya quedará todo totalmente diagramado de cara a lo que va a ser la recta final del campeonato. Recordemos que la gran final será el 1 de junio en el Estadio Wembley. Está claro
que los cruces sorteados, como dije antes, beneficiaron obviamente a algunos equipos, mientras que otros se vieron un tanto perjudicados. Hablando respectivamente de los conjuntos que estaban en el bombo de los primeros, obviamente todos querían enfrentar al Copenhague de Dinamarca como rival más sencillo, mientras que siendo segundo querían la mayoría de los equipos evitar a clubes como el Manchester City, el Bayern Múnich y el Real Madrid, pero en definitiva terminaron quedando todos cruces bastante interesantes, y por eso mismo a partir de febrero, cuando empiecen los octavos de final, habrá mucha emoción para ver quiénes son los 8 cuartos finalistas. Vamos ahora a analizar los octavos de final uno por uno para ver qué equipo tiene mayor probabilidad de pasar a la siguiente instancia, obviamente hablando exclusivamente de cómo se encuentran en este momento, porque no hay que dejar de lado que hay un mercado europeo en el medio. El 1 de enero del 2024 comenzará el periodo de transferencias oficialmente en el fútbol europeo, por lo que está claro que los conjuntos podrán mejorar sus respectivas plantillas, y obviamente hay algunos de estos equipos que deben mejorar sus planteles como para poder tener más competitividad a la hora de enfrentar no solamente esos octavos de final, sino las rectas finales de sus respectivas ligas. Empezando por el primero de los cruces mencionados, Porto estará jugando frente al Arsenal. El equipo portugués hizo una aceptable fase de grupos, ganó los 4 partidos que no fueron frente al Barcelona, perdió los 2 frente al elenco catalán, mientras que el Arsenal salió primero en un grupo que podía llegar a complicársele, perdiendo solo un cotejo contra el Racing Club de Lens. A eso hay que sumarle que el Arsenal hoy por hoy es el puntero de la liga más competitiva del mundo, como lo es la Premier League, y está volviendo a jugar la Champions, sobre todo esta instancia, después de mucho tiempo. En principio los ingleses son favoritos, pero los portugueses siempre dan batalla en esta instancia de la competencia. Vamos con el segundo cruce, que es el del Paris Saint-Germain contra Borussia Dortmund. Los franceses, por jerarquía individual y por nombre de jugadores, deberían ser claramente favoritos, más allá de que terminaron segundos en su grupo por detrás del Borussia Dortmund. Por el otro lado, Real Sociedad terminó con los mismos puntos que el Inter, pero se encuentra invicto y primero en su zona por diferencia de gol. Hay que tener en cuenta también, obviamente, que el grupo del PSG en principio era bastante más complicado, porque además estaban en esa zona el Newcastle, que quedó totalmente eliminado de competencia internacional, y el Milan, que se fue a jugar la UEFA Europa League. Por eso mismo los franceses deberían ser favoritos, además de que tienen bastante más posibilidades por una cuestión económica de reforzarse en este mercado de transferencias. Seguimos con el PSV Eindhoven contra el Borussia Dortmund, una de las series quizás más parejas de todas. Los neerlandeses dominan la liga local. Tras la pésima temporada que está haciendo el Ajax, el PSV parecería ser el único dominador en los Países Bajos y debería quedarse con la Eredivisie. Además, hizo una aceptable fase de grupos donde terminó segundo por detrás del Arsenal, pero por encima de equipos como el Racing Club de Lens y el Sevilla de España. Por el lado del Borussia Dortmund, claramente es un equipo que hasta este momento está dando una sorpresa, porque terminó primero en el grupo por encima del Paris Saint-Germain, el Milan y el Newcastle. Está tercero en la Bundesliga y es uno de los equipos de los cuales se espera mucho sobre el final de la temporada. Una serie pareja, a mi entender, con una leve ventaja por parte del elenco alemán. En cuanto a la siguiente serie, la del Copenhague contra el Manchester City, más allá de que el momento que están pasando hoy por hoy los dirigidos por Pep Guardiola no es bueno, cuartos en la Premier League y a más de un partido de diferencia de la cima de la liga inglesa, la realidad es que frente al equipo danés deberían no tener ningún inconveniente para clasificar los cuartos de final. Les tocó en primera instancia el rival más sencillo, ya de por sí en los grupos no habían tenido tanta dificultad porque se habían enfrentado al Leipzig, al Young Boys y a la Estrella Roja, mientras que el Copenhague tuvo la difícil tarea de sortear a un Manchester United que no tuvo una buena fase de grupos, terminó siendo segundo por detrás del Bayern Múnich y quiere dar la sorpresa, pero repito, el City debería ser claro favorito.
Vamos ahora con los últimos 4 enfrentamientos, otro duelo muy parejo con dos equipos que no están pasando por un buen momento. Es el duelo que llevarán a cabo el Napoli y el Barcelona. El equipo italiano no es para nada el mismo que arrasó en la temporada pasada con la Liga Italiana, saliendo campeón con muchas fechas de antelación y llegando justamente a los cuartos de final de la Champions League sin muchas complicaciones. En esa instancia quedaron eliminados ante el Milan. Por el lado del Barcelona, marchan bastante lejos de la cima de la tabla de posiciones de la Liga de España, y si bien salieron primeros en su zona, la realidad es que las caídas contra el Shakhtar Donetsk y el Amberes en condición de visitante en el grupo H le complicaron la vida a Xavi Hernández, que es un DT que en este momento está siendo bastante cuestionado. Duelo parejo, ya se han enfrentado en muchas ocasiones, el Barcelona casi siempre terminó ganando, por lo que pongo a este duelo con una leve ventaja para el equipo español, sobre todo porque el Napoli no se parece absolutamente en nada al de la temporada anterior. Vamos ahora con el duelo claramente, por lo menos a mi entender, más parejo. El Inter de Milán es el líder de la Serie A, pero en la Champions League no ha realizado partidos tan consistentes como sí lo hizo en la edición 2022-2023, donde de hecho llegó a ser finalista del torneo al caer en el duelo definitivo ante el Manchester City. Por el lado del Atlético de Madrid, lleva bastantes partidos teniendo un nivel bueno. De hecho, en el momento en el que estoy grabando este video, acumula 20 victorias consecutivas en condición de local en el Civitas Metropolitano, pero claro está, los octavos de final de la Champions se juegan un partido de visitante y otro de local, pero que la serie se defina en la cancha del Colchonero puede hacer que lo favorezcan un poco a la hora de definir esta serie con el Inter, por lo que pongo al equipo español con una leve ventaja por sobre el italiano. Vamos ahora con el duelo entre el Lazio y el Bayern Múnich. Los alemanes no están claramente teniendo su mejor temporada, segundos en la Bundesliga, y una fase de grupos donde no pudieron hacer el pleno como sí lo hicieron en las 2 temporadas anteriores. Está claro que igual tuvieron una fase de grupos bastante sencilla, ganando 5 de los 6 partidos y solamente empatando contra el Copenhague. El Lazio claramente es un conjunto que es muy irregular, salió segundo de su grupo por detrás del Atlético Madrid y no está entre los primeros 9 lugares de la Liga Italiana. Por eso mismo, y más allá de no tener una buena temporada, los alemanes, además de por ser mejor equipo y por tener mejor jerarquía individual, deberían llevarse esta serie con bastante facilidad. Y por último vamos a hablar de la llave entre el Red Bull Leipzig y el Real Madrid. Los españoles claramente son favoritos, excelente fase de grupos, 6 encuentros ganados sobre 6 disputados, mientras que el equipo alemán hizo una fase de grupos consistente, ganando los 4 contejos que debían ganar como para salir segundos por detrás del Manchester City, pero se nota que están un escalón por debajo de la mayoría de los favoritos. No van a dejar de dar la lucha correspondiente, pero los españoles deberían ser claros clasificados a los cuartos de final. Para cerrar haciendo un repaso en general de lo que serán estos octavos de final de la Champions, el Manchester City y el Real Madrid no deberían tener inconvenientes en clasificar a la siguiente instancia. Un paso más por debajo aparecería el Bayern de Múnich y el Arsenal, que también deberían clasificar. El PSG debería estar por encima de la Real Sociedad, más que nada por la calidad individual de sus futbolistas, no tanto por el conjunto, porque el equipo español hizo una buena fase de grupos, y claramente los duelos más parejos son el de PSV contra el Borussia Dortmund, donde no sabemos quién podría clasificar, el Napoli contra el Barcelona, por una cuestión de que ninguno de los dos equipos está teniendo una buena temporada y que obviamente hoy no se puede aseverar cuál de los dos conjuntos debería meterse en octavos, y el duelo más parejo, por lo menos en mi opinión, es el del Inter contra el Atlético de Madrid. Los españoles están teniendo una buena temporada, sobre todo en condición de local, mientras que el Inter, más allá de haber salido segundos en su grupo, es el subcampeón de la última edición de la Champions y además es el líder del torneo italiano.